Hola, hoy les traigo reseña. Ustedes saben que los domingos trato de traerles reseña, no todos los domingos, pero uno que otro domingo sí. Y en esta ocasión la reseña, como pudieron ver en el título, es sobre mi cabello. O sea, no de mi cabello en sí, sino de una plancha que me enviaron, porque esta plancha me la enviaron. Y eso es algo que, si no se los digo en el video, casi siempre, si revisan la cajita de información, cuando me envían un producto, en la cajita de información dice que el producto me lo enviaron. Pues esta vez es una plancha, pero yo creo que este video no va a ser muy largo porque yo estoy encantada. Hoy es el tercer día que me planché el cabello. La demo que van a ver del video, esa demo fue del primer día que utilicé la plancha y hoy es el tercer día y miren cómo mi pelo está brilloso todavía, súper lacio, o sea, está lacio como hace demasiado tiempo no lo estaba. Pero sin más, de verdad no me quiero alargar, comencemos de una vez. Esta es la plancha, la puse en su cajita de nuevo. Entonces la planchita vino así en esta cajita. Es de la página Irresistible Me y esta es la plancha que se llama Diamond. No sé si ellos manejan otros tipos de planchas, la verdad es que no lo sé. Y como siempre les digo, en esta ocasión también fue un producto que llegó bien empaquetado. Aquí trae su manual y lo primero que vas a notar es que cuando la sacas pesa nada, o sea, es sumamente ligera. Entonces yo me pregunté si realmente la plancha era buena porque es demasiado ligera, pero luego vi que hay este símbolo aquí que es una pluma y este símbolo es para indicarte justamente que es un diseño que pesa poco, que es bastante ligero. Entre los detalles que pude ver rapidito de la plancha son que tiene tecnología de diamante, dice que se apaga sola. Obviamente no es que te vas a ir y la vas a dejar encendida, pero si te llegara a suceder que se quede encendida la plancha, esta se va a apagar sola. Otro es que tiene voltaje doble, dice que es tecnología de cerámica que calienta bastante rápido. Dice que tiene también la temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit, que es lo que les decía del voltaje doble. Si se van en un país donde funciona en grados Celsius, pues esta va a pasar automáticamente, y si funciona en Fahrenheit, pues va a cambiar automáticamente dependiendo del país donde estés. Que es ecológica también, que es algo importante. En cuanto al cable de la plancha, como pueden ver, es bastante largo, o sea que puedes plancharte el cabello y moverte sin ningún trabajo, porque de verdad que está bastante largo. También está el detalle del color, que miren qué bonito rojo, la verdad se ve muy bonita en color rojo. Ahora la voy a encender, pero primero les cuento que los botones están aquí adentro, que es para mí súper importante porque cada vez que yo utilizo, sea tenazas o sea planchas, siempre toco la temperatura cuando me estoy laseando o ondulando el cabello, porque los botones siempre están afuera. Eso me encantó de la plancha, que los botones están todos adentro. Aquí tienes el botón de encender, aquí se encendió, no sé si pueden ver, pero se encendió también esta primera línea hasta aquí. Eso quiere decir que está en una temperatura baja. Aquí están los botones de subir y bajar la temperatura. Cuando subes, ves también que aquí va subiendo. Aquí pueden verlo. Y aquí está a la máxima temperatura cuando esto está completamente verde. Por otro lado, aquí tiene la pantalla LED que te va indicando la temperatura. Ahí no se puede ver, pero te va indicando a qué temperatura está la plancha. La tecnología que tiene con diamante y turmalina lo que hace es que tu cabello no se deshidrate a la hora de que te pases la plancha, sino más bien de que tu cabello guarde tanto el color como los aceites naturales. Y como van a ver en el pequeño demo o las tomas que les estaré pasando ahora, al momento en que yo me pasé la plancha, inmediatamente se ve brillante el cabello. Incluso se veía más brillante después que me pasé la plancha a antes de pasármela. La puedes tocar cuando está caliente, es totalmente soportable, no te vas a quemar. Eso también es un punto a favor. Aquí tienes como este huequito donde pones tu pulgar cuando estás utilizando la plancha y tu pulgar se ajusta, lo cual también es bastante bien. Y si te haces cualquier rizo, que vamos a hacernos un rizo para que puedan ver, si te haces cualquier rizo con la plancha, tienes esta parte de aquí que es justamente para que agarres la plancha y para que no te vayas a quemar. Miren qué bonitos hacen los rizos también. Ustedes saben que yo tengo una larga historia con las planchas. La primera plancha que me compré fue una de cerámica, me gustó mucho y yo he sido bastante fiel a la marca Remington por años porque es una plancha económica y que funciona bastante bien. Ahora, después de que tuve mi primera plancha Remington, lo que pasó es que me compré una plancha de nanotitanio porque vi que todo el mundo aquí en YouTube estaba utilizando su plancha de nanotitanio y decían que eso era lo mejor. Pues la plancha de nanotitanio me llegó.
la utilicé una sola vez y fue total deshidratación a mi cabello, así que tengo la plancha ahí tirada. Luego me compré la segunda plancha, que fue también Remington, que también me gustó por mucho tiempo, pero lo que me sucede a mí personalmente con las planchas Remington es que son muy buenas, las sean muy bien, son económicas, pero la placa se me desgasta de una vez. Y ahora acabo de probar esta plancha y ustedes saben que yo soy sumamente sincera cuando les digo este tipo de cosas. No me están pagando por el video, me enviaron la plancha y me dijeron: di tu opinión totalmente, lo que tú piensas del producto. Inmediatamente la probé, vi que el pelo estaba súper brilloso desde la primera pasada y sinceramente es la primera vez que uso una plancha y desde la primera pasada es como tan suave, te deja el pelo como tan sedoso, brillante. Y como les dije, ustedes van a ver todo esto en las tomas que les grabé. Incluso hoy, que van 3 días de haberme laseado el cabello está sedoso, está suave, está manejable y está brillante. Ustedes saben que mantener un pelo que está así un poco claro y que ha pasado por decoloración es complicado mantenerlo en ese estado cuando te lo planchas, y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado. En la cajita de información les voy a dejar un cupón de descuento de la página, que es Irresistible Me Miriani, y tienen un 10% de descuento si compran esta plancha. La tienda no me está pagando nada porque ustedes compren y yo les doy de verdad mi opinión sincera. Hasta aquí el video de hoy, les mando un besote grandote, gracias por ver. Si es primera vez que pasas y todavía no te has suscrito, suscríbete en ese botoncito rojo que está aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiré subiendo. Recuerden que tenemos videito nuevo en el canal todos los miércoles y viernes, y que a veces los domingos les estoy dejando alguna reseña de algún producto en el canal. Regálame un dedito arriba si es que te gustó el video y no olvides compartirlo. Nos vemos el miércoles. ¡Chao!